Hola, buenos días, investigadores. Eh, Hoy les vengo a presentar el análisis eh, del FETE, que sería el formulario evaluativo del tribunal examinador. Eh, ¿En qué consta ese formulario? Por un lado, la evaluación del producto final impreso, quiere decir la parte escrita, y la disertación y la defensa. El primer componente se evalúa sobre una escala de 60 puntos, eh, PFI, más el segundo componente, DID, disertación y defensa, en una escala de 15 puntos. Puntos dan como resultado una escala de 75 puntos de total de puntos. Y eso en cuanto a la ponderación. Lo que hoy le venimos a presentar es el análisis y las problemáticas que tienen cada uno de los aproximadamente 10 ítems. Eh, pero quería avanzar sin antes leerles las partes del reglamento del acta número 17 de la resolución número 0373-00-2022, por el cual se homologa los ajustes del reglamento de trabajo final de grado de la carrera de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Quería que no sea bastante extendida esta presentación, pero quería incluir también la lectura del reglamento que nos garantiza a todos los estudiantes la seguridad académica, que mi persona opina que está en serios peligros dentro de la facultad, ya que o porque la facultad no tiene los recursos, o no funcionan los órganos dentro de la institución, desde la conducción política, problemas estructurales, en fin, al fin. Pero estimo que la institución lo tiene que subsanar y vivir de acuerdo a los reglamentos, porque ¿qué pasa si no se viven de acuerdo a los reglamentos? Hay un clima o un microclima de inseguridad jurídica académica, en el cual todos los derechos de los estudiantes están vulnerados, y también a veces, muchas veces, se boicotea el artículo 73, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional, entre otros, de derecho a la educación. Pero sin extenderme tanto, eh, lo primero que le voy a hablar es del reglamento del trabajo final de grado de la carrera de arquitectura, de las disposiciones generales. En este caso, lo que quiero hablar es más concretamente del capítulo 6 del Tribunal Examinador. Del artículo 24 establece cuánto sigue. El Tribunal Examinador será nombrado por resolución del decano a propuesta de la dirección académica y estará conformado por... Esto tienen que pasar al estudiante, lo tienen que pasar de forma escrita en tiempo y forma. Bueno, estará conformado por un presidente que debe tener el rango de profesor titular y pertenecer al área que corresponde el tema del trabajo final de graduación. B, dos miembros titulares que deberán ser profesores escalafonados. Y C, dos miembros suplentes de igual jerarquía que los titulares que deberán sustituir a estos en caso de ausencia. El primer suplente deberá tener el mismo rango, digo bien, titular de cátedra, que el presidente de la mesa examinadora. En el caso de ausencia del primer suplente, la presidencia deberá estar a cargo de un profesor titular. La página que estamos hablando es la página 67 del reglamento vigente. Pasamos a la página 68, el artículo 25. Quienes sean designados para integrar el tribunal examinador están obligados a aceptar y desempeñar su cometido, salvo causa debida y anticipadamente justificada. Artículo 26. El tutor y el coordinador de área que guían los estudiantes examinados, así como los asesores mencionados en el texto de TFG y el docente técnico de dicho TFG, no podrán conformar el tribunal examinador de los mismos. Artículo 27. El tribunal examinador quedará constituido por la presidencia de la totalidad de sus miembros, eh,
constituido, perdón, con la presencia de la totalidad de sus miembros titulares, los cuales evaluarán la presentación escrita y la defensa oral, a cuyo efecto tiene voz y voto. El artículo 28. Los miembros titulares deberán informar de su imposibilidad de asistir al examen con un mínimo de 48 horas hábiles antes de la realización del mismo, y su ausencia será cubierta por los miembros suplentes en el orden de nombramiento. Si estos también se encontraren imposibilitados de asistir, la Coordinación General de TFG solicitará al decano la conformación de un nuevo tribunal examinador en la brevedad posible. Artículo 29. El tribunal deberá completar la planilla de calificaciones, el acta y las páginas correspondientes de los trabajos impresos y hacer entrega de los mismos a la Coordinación General de TFG de la Dirección Académica. Eh, Artículo 30. El estudiante podrá recusar a cualquier miembro del tribunal examinador en un plazo no mayor de 48 horas, a partir de la notificación y por razones debidamente justificadas. Avanzamos hacia el capítulo séptimo de la evaluación final. Artículo 31. La evaluación final se realizará a solicitud de los estudiantes en los periodos de evaluación previstos en el calendario de actividades de TFG, aprobado por el Consejo Directivo. Para los trabajos duales, la solicitud deberá ser en forma simultánea y en conjunto. Para tal efecto, los estudiantes deberán estar matriculados. Artículo 32. La presentación del trabajo deberá ser en 3 ejemplares eh, originales, en versión impresa y digital. Dichos ejemplares deberán ser acompañados por las documentaciones requeridas por la coordinación de TFG. En caso de la modalidad dual, se deberá hacer entrega de un cuarto ejemplar impreso. Artículo 33. Los estudiantes, por razones justificadas, deseen ser evaluados fuera de las fechas establecidas, podrán solicitar al Consejo Directivo una evaluación con carácter de excepción, y en caso de ser aprobada su petición, abonarán el importe establecido por el Consejo Directivo para el efecto. El, Pasamos al artículo 33 de la página 69, el artículo 34 de la evaluación final del trabajo. O sea, la evaluación final del trabajo se realizará en 2 etapas. Eh, la primera, la coordinación de TFG entregará el impreso final a los miembros del tribunal examinador con un mínimo de 15 eh, días de anticipación a la fecha de la disertación para que proceda la evaluación del libro impreso, y la segunda etapa sería la disertación y la defensa oral ante el tribunal examinador y el público presente. Para los trabajos duales, el tribunal examinador elaborará un acta de forma individual para cada uno de los componentes del grupo. La presentación del trabajo final de graduación deberá ser hecha con una antelación mínima de 30 días al inicio del periodo de elevación establecido por el Consejo Directivo, salvo excepciones justificadas y aprobadas por el Consejo Directivo. Eh, Avanzamos hacia el capítulo 8 de la disertación y defensa. El artículo 35. Los estudiantes que no se presentarán a la fecha, que no se presenten en la fecha y a la hora fijadas, perderán la oportunidad de ser examinados en ese periodo y deberán inscribirse nuevamente para ser evaluados en el periodo inmediato siguiente. Los componentes de un trabajo dual deberán participar en conjunto en el mismo acto de defensa ante el tribunal examinador. El artículo 36. Los examinados desarrollarán en un máximo de 40 minutos una exposición ordenada del trabajo realizado desde los puntos de vista descriptivo, metodológico, justificativo, analítico y crítico, apoyándose en los materiales audiovisuales permitidos y poniendo énfasis en las conclusiones, de tal suerte a que los componentes del tribunal examinador obtengan una idea cabal de lo que se ha hecho, cómo y a qué conclusiones se ha arribado, digo bien, así como las limitaciones, alcances o desafíos que implica, dejando en claro la hipótesis, las justificaciones y conclusiones. Los integrantes de un trabajo grupal deberán participar en conjunto en el mismo acto de defensa ante el tribunal examinador para los trabajos duales. La presentación individual que realice cada uno de los integrantes del grupo no deberá exceder los 20 minutos. La defensa global del TFG en grupo no superará los 40 minutos.
El artículo 37. Los invitados y los asistentes a la disertación de TFG no podrán intervenir ni opinar en voz alta mientras dure la elevación final. En caso de suscitarse algún entredicho entre los asistentes, el presidente del tribunal examinador deberá invitar a los asistentes involucrados a abandonar la sala para luego proseguir con la evaluación final. Artículo 38. Concluida la disertación, los miembros del tribunal examinador invitarán a los integrantes del público a abandonar la sala. Los evaluadores deberán expresar su opinión sobre el trabajo presentado y podrán formular cuestiones u objeciones que consideren oportunas, a las que él o los examinados deberán responder. Artículo 39. Concluida la defensa del TFG, disertación, periodo de preguntas o respuestas, preguntas y respuestas o aclaraciones, los miembros del tribunal examinador en sesión privada deliberarán sobre la calificación a otorgar. Avanzamos así hacia la página 70, el artículo 40. En el caso de que los estudiantes deseen hacer entrega de algún detalle, presente o recuerdo a los miembros del tribunal examinador, lo podrán hacer una vez comunicada la calificación final. No está permitida la colocación de presentes u obsequios en la mesa de los evaluadores, previo al inicio o mientras dure la defensa. Así avanzamos hasta el capítulo 9 de las calificaciones del artículo 41. Cada miembro del tribunal examinador deberá calificar teniendo en cuenta la presentación escrita y la defensa oral del trabajo final de graduación, así como las respuestas y aclaraciones formuladas. El artículo 42 reza: la evaluación se realizará mediante una escala de 100 puntos distribuidos de la siguiente manera: A, 0 a 25 puntos, evaluación del proceso, metodología y su aplicación, sería el FET más el FECA. B, 0 a 60 puntos, la evaluación del producto final impreso. C, 0 a 15 puntos, la disertación y defensa, ambos otorgados en virtud de la evaluación del FETE, del tribunal examinador. Y el artículo 43, el trabajo final de graduación quedará calificado de acuerdo a la siguiente escala: insuficiente 0 a 59, aceptable 60 a 70, bueno 71 a 80, distinguido 81 a 90 y sobresaliente 91 a 100. La mesa examinadora podrá realizar mención con felicitación de la mesa examinadora en el apartado de observaciones de la planilla de examen final. El artículo 44, la calificación será definida al término de la defensa oral y resultará del promedio de las tres calificaciones de 25, 60, 15, otorgadas por cada miembro del tribunal examinador. Tales calificaciones serán por escrito en una planilla de uso personal proveída por la Coordinación General de TFG. Artículo 45. En caso de que de los trabajos duales el tribunal examinador calificará de forma individual a cada uno de los integrantes del grupo, la calificación final individual podrá ser diferente en función de los informes individuales del tutor, del coordinador y del tribunal examinador. Eh, Artículo 46. La calificación obtenida será asentada en un acta debidamente numerada y fechada con la suscripción de los tres evaluadores. Terminamos la página 70 y nos vamos a la página 71, artículo 47. La calificación por el tribunal examinador es irrecurrible. Repito, es irrecurrible. Artículo 48. Si la evaluación final fuere de insuficiente, el estudiante tendrá derecho a una segunda y última evaluación que deberá ser solicitada para su realización en un periodo de 3 meses. Esta solicitud deberá ser aprobada por el Consejo Directivo a los efectos de la segunda evaluación, que deberá realizarse sin invitados especiales. El tribunal examinador definirá y comunicará al estudiante los aspectos que deberán ser considerados, por lo que el nuevo examen se limitará a esos aspectos. Si volviere a reprobar, digo bien, los estudiantes deberán reiniciar el proceso de presentado un nuevo expediente. O sea, deberán reiniciar el proceso de presentando un nuevo expediente. Artículo 49. Una vez aprobado el TFG, un ejemplar en soporte impreso será entregado a la autora del mismo. Los dos ejemplares restantes en soporte impreso se remitirán a la biblioteca de la FADA y de la UNA, y un ejemplar en versión digital CD se remitirá a las áreas correspondientes en caso de defensa dual
deberá presentar 4 libros, uno para cada autor, autora. Bueno, con eso terminamos lo que es la lectura de las disposiciones generales del reglamento de TFG del año 2022. Vamos a hacer en otro video las disposiciones particulares de la modalidad de investigación del cual somos suscriptores e investigadores.